Bien, yo tengo el privilegio de hablarles acerca de la escatología bíblica. Nosotros yo que vengo de una familia de tradición evangélica, era un tema muy presente en nuestras prédicas, en los temas que se trataban, la segunda venida de Cristo. Era un tema que hasta generaba debates muy fuertes acerca de cuestiones que tenían que ver con cuándo era el tiempo del rapto, cosas que vamos a ver. Y con el paso del tiempo se le dio importancia a otros aspectos de la doctrina, que están muy bien, que están muy, pero muy bien. Pero yo entiendo, es mi percepción, de que se dejó de hablar un poco de esto. Es importante saber. Hay creyentes que saben muy poco acerca del cielo y del infierno, por ejemplo. Hay gente que tiene muchos años en la iglesia. Entonces, si estamos viendo la obra triunfal de Cristo en la cruz del Calvario, vamos a estudiar cómo hacer la consumación de la obra terrenal de Cristo cuando Él vuelva a buscar a su iglesia. Y vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de cómo serán esos tiempos. ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? En muchas oportunidades se creyó que Jesús venía en esa época. Por ejemplo, los creyentes que tuvieron que soportar a Nerón, que fue un César es el emperador romano, tan cruel que él, como una medida política, desvió la culpa que tenía las cuestiones que pasaban durante su imperio y condenó a los cristianos a morir. Esa gente que ahora vive por Cristo creía que el Señor venía inmediatamente. Y trabajaban con esa expectativa de que Jesús venía esa misma noche. De cierta manera, yo he visto, me ha tocado ver, no criarme, porque gracias al Señor tuve mucha enseñanza sobre este tema, pero no con esta interpretación. A veces se decía que los creyentes no debían estudiar porque había que predicar que el Señor venía. Y hasta escuché una vez que decía, no paguemos la deuda del crédito, que lo pague el anticristo. Decía, se creía que se iba, ¿no? Pero esa doctrina media extraña. O sea, pero a lo que digo es que estaba muy presente. Entonces nosotros vamos a ver, y yo le voy a animar a esto, nosotros tenemos que vivir en la santidad como si el Señor viniera el próximo minuto, pero trabajar como si faltaran 10.000 años. Nosotros tenemos que trabajar y esforzarse. Y vamos a... Ustedes son alumnos ya de tercer año, algunas cuestiones que vieron, pero que algunas vieron, otras vamos a repasar. Vamos a ver qué vamos a tratar en escatología. Tenemos como objetivos generales reconocer el plan profético de Dios para las naciones revelados en la Escritura. Estudiar la simbología escatológica y conocer su correcta interpretación. Entender en qué medida la profecía apocalíptica afecta al pueblo de Dios en el siglo presente. Saber distinguir los tiempos en relación a la iglesia y a los últimos acontecimientos. Aumentar el deseo y la pasión por escudriñar las Escrituras. El primer contenido que vamos a ver es una introducción al Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir, creo que es pregunta del parcial, la escatología es la doctrina de las últimas cosas, dice el apunte. Trata tanto del futuro del individuo como del destino eterno de la humanidad, así como en general del desarrollo del plan profético a través de la historia.
Escatología viene del griego eschatos, que significa último, y logos, que significa tratado. En otra palabra, la escatología bíblica comprende la enseñanza del Señor sobre lo último. Bien, ¿qué quiere decir Apocalipsis? Apocalipsis viene de la palabra griega apocalyptus, que significa revelar, delegar o quitar la cubierta. Usted va a ver en las películas muchas veces que traducen del inglés el libro Apocalipsis como libro de revelaciones. Porque de cierta manera el Apocalipsis es una gran revelación. Nosotros tenemos un libro que tiene mucho contenido escatológico en la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, que es el libro de Daniel. Eso lo vamos a ver acerca de Daniel porque es muy importante. Daniel es un libro que se dice que es cerrado, porque la visión ha sido cerrada. En cambio, el libro de Apocalipsis es, de cierta manera, abierto, porque nosotros vamos a ir viendo algunas cuestiones. Cuando nosotros vimos recién y decíamos cuál era el objetivo, decía entender en qué medida la profecía apocalíptica afecta al pueblo de Dios en el siglo presente. Y acá yo me tengo que ir a una cuestión que tiene que ver. ¿Se acuerdan las dispensaciones? ¿Cuánto vieron las dispensaciones? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces nosotros tenemos el dispensacionalismo como una manera de entender y organizar el estudio del hombre en su relación con Dios o cómo Dios se relaciona con el hombre. Y tenemos la primera, que es la dispensación de la inocencia. ¿Qué es una dispensación? Es una forma en que Dios se relacionó con el hombre. Tenemos la primera, que es la etapa de la inocencia, cuando fue creado el hombre, y termina con la caída. El hombre ahí, cuando fue creado, Adán y Eva eran inocentes delante del Señor. Inocente no en el sentido de que eran ingenuos, sino que no habían caído, estaban en paz con el Señor. Estaban equilibrados las cuentas, digamos, pues todavía no habían desobedecido. Cuando ellos desobedecen, caen y comienza otra dispensación, que es la de la conciencia. Esta conciencia es cuando el hombre ya tiene conciencia de pecado y dura hasta cuando el Señor juzga la tierra a través del diluvio. Luego vemos la del gobierno humano, que es la etapa en que el hombre sale, Noé, con su familia del arca, y puebla la tierra. Y vemos que en todas estas cuestiones, aún el hombre, en el huerto del Edén, le falló a Dios. Y luego viene la promesa, que es cuando Dios busca a un hombre que se llama Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esta dispensación, todas son importantes, pero marca algo que vamos a ver. Porque Abraham es el padre, sabemos que es el padre de los árabes, pero ¿es el padre de quién principalmente? Según nuestra doctrina, de los judíos. Israel va a ser un reloj profético que tiene la humanidad para ver, entender e interpretar la segunda venida de Cristo. Dios busca a un hombre y hace un trato de amistad con él. Entonces vemos que eso dura hasta que le es al pueblo de Dios dada la ley. Esa dispensación de la ley que ustedes estudiaron Pentateuco, estudiaron Pentateuco 2, veo cómo había todo un sistema de rituales, toda una doctrina, que la cual el hombre tenía que cumplir para alcanzar la salvación, por decirlo de alguna manera. Es muy liviano lo estoy diciendo, pero usted me va a entender. Esa dispensación va a durar hasta que Jesús resucita y comienza, o el Pentecostés, comienza la era de la iglesia o la era de la gracia. Y vamos a ver cómo en la dispensación de la ley nos quedaron un tiempo sin cumplir.
Es como el ser humano en su relación con Dios pasó de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, y después viene la dispensación de la gracia. Y como que el reloj va a volver un poquito y va a volver la dispensación de la gracia. Luego va a haber el periodo del reino. Luego que la iglesia haya sido arrebatada, después cuando vuelva Cristo a la iglesia, va a juzgar al mundo y va a ser un tiempo de paz que van a vivir 1000 años, va conocido como la dispensación del reino. Y luego de eso va a venir la eternidad. Vemos que Dios se relacionó con el hombre de una manera que siempre buscó estar a cuenta con él, pero cuando ustedes vieron teología bíblica y sistemática, vieron que Dios también es un Dios de justicia. Y Dios tenía que cumplir con su promesa. El Señor dijo que Él volvería a buscar a la iglesia. El Apocalipsis, ¿dónde se escribe? Es la revelación que le es dado al apóstol Juan. El apóstol Juan, él ha sido exiliado a una isla, a un islote, como un castigo, como uno de los peores castigos que uno podía considerar que podía vivir. Una persona que no era digna de habitar en el imperio, lo llevaron a un islote a Patmos, la isla. En la actualidad no tiene ningún atractivo turístico más que conocer el lugar donde tuvo lugar esta revelación. Vamos a la palabra del Señor, por favor. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo número 1. Capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Juan, él vivió su vida con la expectativa de que el Señor venía. Juan va a escribir cartas a unas iglesias que vamos a ver que tienen un significado de cómo son 7 iglesias, que pueden ser 7 formas de vida del cristiano, o puede ser entendidas también, algunos ven, en estas 7 iglesias, etapas del cristianismo. Nosotros las vamos a ir viendo y las vamos a desarrollar a medida que vayamos viendo la clase. Sé que muchos tienen mucha expectativa sobre esto. Básicamente, nosotros hemos pasado hace menos de 100 años un acontecimiento muy importante. Yo le decía que usted sabe que para ver la dispensación de la ley de una manera plena, el sacrificio era un aspecto central, ¿no es cierto? Los sacrificios. Entonces, para que haya sacrificio, tenía que haber ¿qué cosa? ¿Qué necesitaba? El cordero, está bien. ¿Y qué tenía que haber qué tenía que ir aparte del cordero? ¿Qué cosa? Sangre. Está muy bien. El cordero, la sangre. ¿Y qué más tenía que haber? El sacerdocio. Muy bien, es que nos vamos acercando. Bueno, el sacerdocio, usted sabe que la sangre significaba la expiación, hemos visto. Pero ¿dónde tenían lugar los sacrificios? ¿En dónde? En el altar. ¿Y el altar dónde quedaba? En el templo, y ahí llegamos. Ahora llegamos. Bien. El Señor Jesús dijo
de este templo, el segundo templo, no va a quedar piedra sobre piedra. 70 años después de que Jesucristo fue crucificado, entró el imperio, los soldados del imperio romano entraron a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad rebelde. No solo para el Señor, era una ciudad muy complicada. Para todos los imperios que la gobernaron, vieron como una ciudad muy difícil, una ciudad indómita. Es muy importante esta forma de obrar del imperio romano. Pero el imperio romano, al contrario de otros imperios que tuvieron lugar en la tierra, ellos no tomaban cautivos y los llevaban a su país de origen. Tomaban algunos, pero no era la forma. Por ejemplo, los persas lo hacían, los babilonios lo hacían, venían, sacaban la gente y los llevaban como esclavos. El imperio romano tuvo gran éxito hasta el día de hoy. Nosotros tenemos la influencia del imperio romano porque lo que ellos hacían, ellos venían y conquistaban la cultura también. Era un reino que se establecía y se formaba parte de la sociedad. Y permitían que el pueblo tenga su religión. Trataban de respetar, trataban de que su cultura, meter sus leyes, pero de cierta manera respetaban. Por eso el imperio romano creció tanto, porque se iba dando su influencia en las partes donde conquistaba. Y ponían sus reyes. Usted va a ver, Herodes era un rey. ¿De qué nacionalidad era Herodes? Romeo, está muy bien, sí. Pero tenía nacionalidad judía. Era un rey vasallo. Y siempre se respetó el templo. Va a ver que hay, los romanos siempre lo respetaron, al templo, hasta que 70 años después, el general Tito va a entrar y cuenta la historia que él inclusive se trata de parar frente al templo para protegerlo. Los romanos han socavado una manifestación. ¿Y qué hacen los romanos? Ven que el templo está todo recubierto de oro. ¿Sabe qué hace? Prenden fuego. ¿Para qué? Para que el oro se desprenda. Entonces todo lo que había, todos los ladrillos, todas las piedras se bañaron de oro. Y literalmente se llevaron todas las piedras porque estaban recubiertas de oro. Y lo desarmaron al templo. Vemos cómo Israel va a hacer un reloj profético. Igual como el libro de Daniel nos habla de algo que lo vamos a ver, téngame paciencia porque cuesta presentar el tema, las 70 semanas de Daniel, que nos habla. Y vamos a ver cómo con precisión y fechas inclusive anuncia que Jesús es el Mesías. Entonces, el Señor Jesús cumplió su ministerio, comenzó la dispensación de la gracia, pero el Señor un día va a venir a la iglesia. Y si usted me dijera, Pastor Juan, usted dígame un versículo bíblico que resuma la escatología o que resuma la segunda venida de Cristo, por lo menos el arrebatamiento. Y ¿sabe qué? Yo le voy a dar un versículo que para mí tiene que ver mucho con la interpretación correcta de la Biblia. Porque Jesús dijo, y será predicado el Evangelio a toda criatura y entonces vendrá el fin. O sea, será predicado el Evangelio a toda criatura y entonces vendrá el fin. El apóstol Pablo habla de que el Señor va a volver a mirar los ojos en Israel. Va a volverse al pueblo judío. Nosotros somos la novia del Señor, la iglesia. La eclesía, en el término del griego, era una asamblea de gobierno. Cuando Jesús va a Cesarea de Filipo y dice, ni las puertas del Hades van a poder con la iglesia,
las autoridades del infierno, esa declaración el Señor la hizo en un lugar que era un centro de adoración satánico, que era Cesarea de Filipo. O sea, entonces el infierno no puede con la iglesia. La iglesia tiene que ser sacada. El libro de Tesalonicenses dice que el misterio de la iniquidad, hay algo que lo retiene, que es el Espíritu Santo. ¿Cuándo empieza la última dispensación? En el Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo. O sea, cada vez que hay una iglesia que se abre en algún lugar, la maldad retrocede. Nosotros fuimos testigos acá en Córdoba, como en un barrio, que la policía no podía entrar, vino el gobierno literalmente a pedirnos ayuda, el consejo pastoral, se empezó un trabajo, se abrió un grupo de crecimiento y cómo la maldad retrocedió en esa barriada. De la misma manera y a nivel planetario, cada vez que la iglesia hace su obra, la maldad tiene un freno. Nosotros tenemos eso, el Espíritu Santo obrando. Pero el Espíritu Santo, el Señor tiene que volver su atracción a Israel. Y la iglesia tiene que ser sacada, tiene que ser retirada, porque es un tapón para que se aparezca lo que la carta de los tesalonicenses nombra como la aparición del misterio de la iniquidad o el anticristo. Hay algo que lo detiene y que ser retirado. ¿Cuándo va a ser retirado, Pastor Juan? Mire, me pone el versículo de Romanos. Yo decía que este versículo para mí es un gran versículo a la hora de entender la Biblia. Romanos capítulo 11, versículo 25. Anótelo porque este es fantástico. Dice así: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. O sea, que no se arrojen, decía el decir de solamente los gentiles vamos a ser salvos. No se olviden que Israel tiene una promesa. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado, acá dice la totalidad de los gentiles, pero me encanta cómo dice la versión La Reina Valera, ¿me lo pones por favor? Habla de un término que dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese término plenitud era un término naval, le podríamos decir de alguna manera. Cuando un barco necesitaba, para que el viaje sea económicamente rentable, juntar la cantidad de mercadería y de personas que hagan que ese viaje tenga sentido de salir. No, era algo caro, o sea, tenía que justificarse el viaje. Entonces se empezaba a completar el barco y una vez que el barco estaba lleno o se justificaba que ya zarpara por la cantidad de gente o mercadería que iba, se decía que el barco estaba pleno. O sea que nosotros no sabemos cuándo y cómo, tenemos alguna evidencia, pero tampoco sabemos cuándo la iglesia va a sufrir el arrebatamiento. Cuando haya la plenitud. Parece que hay un número, parece que hay una cantidad. Hay un grupo que necesita ser salvado, predicado, por eso Jesús dijo, y será predicado el Evangelio. Y entonces vendrá el fin a toda criatura. O sea, si usted quiere que venga el Señor Jesús, tiene que predicar. O sea, una vez que haya un cierto número, será de salvos, el Señor dice, acá está mi iglesia, la tengo que sacar. La tengo que sacar. Eso es conocido como el rapto. Dice la Biblia que será como ladrón en la noche. En otra palabra habla, nosotros conocemos la palabra arrebatamiento. Lo hemos conocido mucho tiempo en la iglesia. Que uno será tomado y otro será dejado. En un instante vamos a ser arrebatados. Y ciertamente los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra del Señor. Se llama a ser arrebatado. En un tiempo, cuando la iglesia ha logrado conquistar esa plenitud de gentiles, el Señor dice,
lo saco. Y retira al Espíritu Santo. Y aparece en escena el anticristo. Debe comenzar un tiempo. Después vamos a ver las distintas teorías que hay. Nosotros creemos que la iglesia es arrebatada y comienza un periodo de 7 años, dividido en la tribulación y a los 3 años y medio en la gran tribulación. Estos 7 años, que vamos a verlo con el correr de las clases, son 7 años donde quedaron colgaditos de la dispensación de la gracia. Y para que haya, de la ley, y para que haya ley, ustedes dijeron que tenía que haber sacrificio, tenía que haber sacerdocio, y tenía que haber, ¿qué cosa? Templo. Entonces, ¿cómo hacemos, pastor? Si los judíos no solo perdieron el templo, sino habían perdido el territorio. La diáspora judía no tenían territorio. No tenían territorio hasta 1948, donde mediante resolución de las Naciones Unidas se le otorga a Israel un territorio en la Palestina. Ahora, ¿qué pasa? Que yo le voy a traer fotos todo esto. En el lugar donde tiene que construir el templo, los musulmanes han levantado la explanada de las mezquitas, es un complejo religioso. Entonces, dice, parece que está lejos, claro, pero ha pasado algo. Israel por 2000 años casi no tuvo territorio. Si no tenía territorio no podía tener templo. A partir del 48 tienen territorio. Entonces, usted me dice, cualquier persona que tenga dedo de frente me dice, pero ¿cómo los musulmanes van a permitir que allí se construya el templo de nuevo? Entonces entendemos de que va a ser un tiempo de caos, un tiempo de mucho dolor, un tiempo de mucho estupor, donde se va a requerir el liderazgo de una persona que aparezca. Alguien va a aparecer. A medida que vamos viendo la clase, yo por ejemplo, cuando yo era chico, yo le conté que esto que habíamos estado muy presente, todo lo que era el Apocalipsis, vamos a ver lo que significa la marca de la bestia. Me acuerdo que hablaba cuando se empezaron los códigos de barra, estamos hablando del año 86, más o menos, por ahí. Yo me acuerdo que decía, uy, ese país es el sistema del anticristo, y lo veían. Y cómo los eventos en la Biblia dice que lo veía todo ojo y toda nación. Y nos parecía tan lejos todo, ¿cómo será? Pero claro, después vinieron los satélites. Entonces eso hace más posible. Pues ya podemos ver el mundial, podemos ver distintos acontecimientos que tiene cualquier parte del mundo. Y puede ser. Pero ahora usted por WhatsApp puede hacer una videollamada. Por Facebook puede transmitir. Entonces te dice, Señor, Pastor Juan, usted está diciendo que el Señor viene pronto. Dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora. Pero entramos a ver cómo los acontecimientos que durante años, milenios, estuvieron dormidos, se van acomodando las cartas. ¿Faltan cosas? Faltan cosas, es cierto. Pero vemos cómo los acontecimientos se están volviendo cada vez más, como que hay una serie de requisitos y se van cumpliendo. El Evangelio está siendo predicado cada vez más. Vemos cómo Israel, ese reloj profético, tiene también su territorio, ha aumentado su poder. Y hay que decir una cosa, Satanás sabe que él tiene sus días contados. Él, como nosotros, no sabe cuándo es el fin. Él se deja ver por las profecías y más o menos entiende y puede tratar de percibir. Entonces Israel
Israel es un objetivo directo del infierno. Porque sabe que cuando Israel se restaure, los días que tiene Satanás contados se van acortando. Pues ¿cómo es la cronología de hecho que vamos a tener? El número de gentiles es completado, la iglesia es arrebatada y luego comienza 7 años. En esos 7 años el anticristo hace una figura carismática, una figura de poder, una figura que la gente la va a reconocer, una figura que le van a delegar el poder militar, inclusive del planeta. Esto era muy impensado hace tiempo, pero vemos cómo hay bloques de países que se van uniendo. Tenemos la Unión Europea que tiene una moneda única, tenemos Liga de Países como nosotros el Mercosur, no tenemos tanta integración, pero parece ser que ahora estamos por un tratado con la Unión Europea. Si bien hay movimientos que separatistas en algunos lados, se van haciendo bloques. Se van haciendo bloques. ¿Cómo será la humanidad de que un día en un instante desaparezcan millones y millones de personas? Entonces esta figura va a aparecer, va a ejercer un poder. Y va a ser tal el poder que va a lograr que los musulmanes permitan, o los va a desalojar a la fuerza, o va a permitir que los musulmanes cedan la explanada de la mezquita para que construyan que construyan los judíos su templo. Eso hoy parece una locura. Parece una total locura. Hace 200 años decir que Israel iba a tener tierra también era una locura. Entonces, el tercer templo tiene que ser edificado. Y hay algo que cuando hablamos de tiempos proféticos, hay algo en la Biblia que usted tiene que saber, que muchas veces hay doble cumplimiento de la palabra y a veces triple cumplimiento de la palabra. Hay palabras, profecías que se van a cumplir, van a tener un doble cumplimiento y van a tener un triple cumplimiento. Por ejemplo, en la Biblia habla que antes de la aparición del Señor, del Mesías, iba a aparecer Elías. ¿Se acuerda? Ahí tengo un ejemplo de triple cumplimiento. Jesús se refería que Elías era ¿quién? Juan el Bautista. Pero también Elías apareció, ¿dónde? En el monte de la Transfiguración. Y Elías va a aparecer también en los 2 testigos. Porque durante este periodo de 7 años va a haber 2 testigos que se van a levantar. Y uno de ellos dice que es Elías. Entonces ahí tiene un triple cumplimiento de la profecía que nosotros vamos a encontrar en la Biblia. Entonces yo le decía que esta es más o menos la serie de hechos que vamos a tener. Luego en esos 7 años, los judíos van a poder volver a ejercer el templo. Pero a la mitad de ese tiempo, el anticristo se va a levantar y va a exigir la adoración para él. Y ahí los judíos se van a dar cuenta. Y ahí va a empezar el tiempo de la gran tribulación. Un tiempo de dolor y angustia como la humanidad nunca experimentó. Pastor, la gente que no fue arrebatada, ¿puede ser salva? Va a poder ser salva. Pero le va a costar a la gran mayoría la vida. Se dice que sí, se dice se habla de que van a ser, sí, decapitados, sí. El apóstol habla acerca de eso. Va a costar eso. Va a costar eso. El que no sea permitido ser sellado por la bestia, se lo vamos a ver después, no me quiero anticipar por los hermanos que son nuevos en el tema. Entonces, durante esos 3 años y medio, va a ser un tiempo de dolor, va a ser un tiempo donde Dios va a juzgar a la tierra con plagas, como a Egipto fue juzgado con plagas, Egipto símbolo del mundo, el mundo va a ser juzgado con plagas. Y vamos a ver cómo se llaman, están los sellos, están las copas, están las trompetas, las vamos a ir a ver, son distintos tipos de juicios, muchos se van relacionando, es un tiempo de caos, un tiempo de hambruna, un tiempo de dolor, y aún así el ser humano no se va a volver a Dios. ¿Esto Dios lo hace porque es malo? No.
es justo, pero Dios es un Dios de amor. Dios le está diciendo a la gente, le está dando la oportunidad de salvarse, de reconocer su pecado, pero dice la Biblia que ni aún así se volvieron al Señor. Y luego de esos 7 años, el Señor Jesús va a volver. Y dice la Biblia que Satanás va a ser encadenado y va a ser arrojado al abismo. Y allí durante 1000 años la humanidad va a vivir una era dorada, donde Jesús va a ser el rey de la tierra, donde reinarán los escogidos, va a ser un tiempo de paz, va a ser un tiempo de gozo, va a ser un tiempo de prosperidad en todos los aspectos, hasta que al cabo de los 1000 años, Satanás va a ser suelto y va a volver a engañar a la humanidad. Y parte de la humanidad va a creer que puede vencer a Dios. Y se va a volver a dar eso de decir, somos iguales a Dios. Antes mordiendo una manzana, acá creyendo. Yo entiendo, ¿sabe una cosa? Que el ser humano, es una teoría mía, un pensamiento mío, ¿no? Va a lograr tal grado de desarrollo tecnológico que Dios va a ser visto de manera científica, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando acá a 1000 años. Imagínense si hace lo que avanza, por ejemplo, la tecnología de la computadora en los últimos años, de la computación, de la informática. Entonces el ser humano va a creer que va a tener la herramienta para derrotar a Dios y va a ser derrotado, y ahí sí terminará esta era y dará paso a la eternidad. Durante todas estas clases que vamos a tener, vamos a ir viendo paso a paso todo lo que tiene que ver, y todo lo que tiene que ver también con la historia de la iglesia. Yo quiero decirle algo, mire, por ahí se me hace muy difícil, en la experiencia que me has dado, el tema de que estoy enseñando, que surgen muchas preguntas. Y hay hermanos que saben mucho, y medio que lo ponen a aprieto a uno. Pero por ahí hacen algunas preguntas que son muy buenas, pero como que desvían un poco el nivel, porque no todos estamos en el mismo nivel de conocimiento. Entonces yo le voy a pedir algo. Yo respuestas les contesto las que quiera en la medida de mis posibilidades, pero de la siguiente manera. Usted puede preguntarme lo que quiera, y si quiere destinamos un tiempo en la clase para contestar preguntas, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Usted me va a escribir un correo electrónico a pastorjuan@citaconlavida.com.ar. Así yo contesto la pregunta acá en la clase. Porque a veces se para un hermano y me dice, pastor, la herradura de la pata derecha del tercer caballo, ¿qué tiene que ver? Porque yo soñé anoche que venía el Señor. Son unas preguntas así difíciles. Entonces vamos a hacerlo así, lo vamos a hacer con orden y de paso nos vamos a bendecir entre todos. El que tiene una pregunta, me la escribe a pastorjuan@citaconlavida.com.ar y para mí va a ser un honor. Y de paso también me pueden desafiar con algo que me... Bueno, vamos, yo creo que es página número 7 que tenemos en nuestro apunte. El escritor del Apocalipsis fue el apóstol Juan, el hermano de Jacobo. Y hay 4 razones por cuales afirmamos que Juan fue el autor del Apocalipsis. Primero, 4 veces se refiere a sí mismo como Juan. Punto número 2, el autor estaba sufriendo y condenado a morir. Esto respalda lo que dijo Jesús sobre el sufrimiento. Bebería del mismo vaso del Señor. El Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir su evangelio y 3 epístolas. Hay frases y temas en Juan que son lo mismo que vemos en sus cartas. Vemos y encontramos. Es el único escritor de un evangelio que llama a Jesús Cordero, por ejemplo. Entonces, entendemos que Juan efectivamente fue el autor porque hay expresiones que él usa que son las mismas que encontramos en las cartas que escribió el apóstol. Y también vemos que muchos de los padres de la iglesia primitiva, tales como Justo el Mártir, Emma o Orígenes, creen que el apóstol Juan era el autor. El apóstol Juan,
Juan probablemente escribió el Apocalipsis alrededor del año 95. Esta es la fecha en que la mayoría de los primeros historiadores y padres de la iglesia estuvieron de acuerdo. El emperador romano de ese tiempo fue Domiciano, el cual era un César sumamente cruel, un hijo del diablo, literalmente, que reinó desde el año 81 al 96. ¿Cuál es el contexto histórico? Lo que hablábamos, que Juan nos relata que estaba sufriendo en la isla de Patmos cuando escribió el Apocalipsis. Es un islote, una isla que está en el mar Egeo, cerca de las 7 iglesias. Estas 7 iglesias están ubicadas en Turquía, la mayoría de ellas, o también en Grecia, depende del tiempo histórico que uno considere. El emperador Domiciano posiblemente exilió a Juan por 2 razones. Por negarse a adorar, porque era un loco que se creía Dios y exigía adoración, y también por predicar que Jesucristo era el verdadero Dios. Juan escribió el Apocalipsis para las 7 iglesias, pero el Espíritu Santo lo escribió para todos nosotros. Y lo escribió en un tiempo de dolor y de persecución para los cristianos, donde le tocaba dar la vida. El gran tema que nosotros encontramos en el Apocalipsis es: Jesús volverá para triunfar sobre toda maldad. Solamente los que vencen la maldad en esta tierra heredarán el reino. Y es una palabra, es un libro muy rico en simbología. Lo vamos a ir viendo, como por ejemplo habla de 7 candeleros, que son 7 iglesias, habla 7 estrellas, que son 7 ángeles, la estrella de la mañana, que habla acerca de Jesús, la llave de David, las 7 lámparas, el Cordero, los 7 ojos, que es el Espíritu Santo. Todo eso lo vamos a ir viendo. Usted tiene ahí en su página, número 10, ¿verdad? En la página donde sale el símbolo. Bien, ahí va a tener un cuadrito donde va a ir viendo los significados y lo vamos a ir viendo a medida que vayan pasando las clases. Entonces, la interpretación. Lo que yo le decía, hay otro libro que también habla acerca de este tema, pero es de una interpretación cerrada. David era un libro cerrado. Daniel. Dice Daniel capítulo 12, versículo número 4, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Sin embargo, a Juan, capítulo 22, versículo 10, le dice: no selle la palabra de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces nosotros tenemos que vivir eso, con la convicción de que Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Así que nosotros vamos a hablar acerca de esto y vamos a ver lo que el Señor nos cuenta y nos habla a través del mensaje, por ejemplo, a las 7 iglesias. Yo quiero contarle algunas cositas, entonces que espero que le haya quedado en claro cómo va a ser el tiempo. Vamos a hablar acerca del arrebatamiento, vamos a hablar de la resurrección. ¿Qué pasa con los creyentes que murieron? Los que nos precedieron y los que mueran antes de la venida del Señor. Porque hay hermanos que sostienen que la tribulación, que la tribulación va a tener, el arrebatamiento, mejor dicho, va a tener lugar, como creemos nosotros, antes de la tribulación. Algunos van a creer que va a tener lugar el arrebatamiento a la mitad de la tribulación, algunos al final de la tribulación. Y vamos a ver por qué nosotros sostenemos que primero, y vamos a ver los otros hermanos por qué sostienen eso. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver cuál es la diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Todos estos temas los vamos a ir tratando. Si usted quiere ir chusmeando el apunte, por decirlo de alguna manera, que no me escuche la pastora Evelyn, que da ella, ¿cómo se llama? Hermenéutica. Yo digo chusmeando. Comentario, vaya viéndolo al apunte porque nos va a bendecir y vaya leyéndolo y el Señor nos va a hablar y vamos a ver acerca de la identidad del anticristo, de dónde podría ser, quién será el falso profeta o quién podemos ver algunas indicaciones, cómo habló Jesús acerca de cómo serían los últimos tiempos.
Vamos hablando de todos estos temas, así que vaya preparándose, que Dios nos va a bendecir y nos va a hablar en gran manera. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.